agradezco su presencia en esta reunión de trabajo para las iniciativas de ley presentadas por el diputado Hernán Cortés. Doy la bienvenida al ponente de estas iniciativas, Hernán Cortés, que además es vocal de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público. También doy la bienvenida al maestro Salvador Romero, comisionado ciudadano del ITEI. Bienvenido, Chava. También doy la bienvenida a la presidenta del Consejo Consultivo del ITEI, la maestra Sandra Martínez Díaz Covarrubias. También de la MEDI nos acompaña el maestro José Rubén Alonso González, de Sintra Jalisco, el maestro Carlos Javier Aguirre Arias. También de la Academia de Transparencia, el maestro Miguel Navarro Flores. Del Colegio de Politólogos nos acompaña el maestro Vladimir Hurtado Burgos. También del Observatorio Legislativo le damos la bienvenida al doctor Alberto Vallardo Pérez Arce. También al secretario ejecutivo del ITEI, a Miguel Ángel Hernández. Del ITEI también nos acompaña Rocío Hernández Velázquez, Karema Arauza Arteaga, también del ITEI. Y en la representación de Sintra o Jalisco, ¿cómo vamos? Fabiola Garibaldi Cortés y Ricardo de Alba Moreno, director del ITEI. Y bienvenido también a Pedro Rosas Hernández, comisionado ciudadano del ITEI. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a su casa, el Congreso del Estado. Antes de iniciar con la dinámica donde cada quien pueda platicar por orden en que nos fueron llegando sus aportaciones de estas iniciativas presentadas por el diputado Hernán Cortés, me gustaría que el ponente de la iniciativa también pudiera darles unas palabras de agradecimiento, sobre todo por aportar y… una disculpa, también nos comentan que está aquí Olga Navarro del ITEI. Bienvenidos a todas y todas. No sé si me faltó alguien. Estamos en confianza para que me digan si nos faltó alguien. Muchas gracias. Se le concede uso la voz al diputado Hernán Cortés. Gracias, diputada Mariana. Agradecerte la conducción y el desarrollo que has manejado para este tipo de ejercicios. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes para no repetir de uno por uno. Damos por asentado la bienvenida de parte de su servidor, que me da muchísimo gusto tenerlos aquí en el Congreso. Hacer un breve antecedente. Desde la legislatura antepasada, cuando estuvimos trabajando incluso el ejercicio de la ley vitrina, nos dimos a la tarea de que cualquiera de los conceptos que estuviéramos pensando modificar tuviera una socialización y una discusión suficiente, sería el término correcto. En ese sentido, pues se hicieron una serie de sesiones donde estuvieron involucrados muchos organismos, analizando artículo por artículo, discutiendo, algunos se quedaban, algunos se modificaban, algunos se adicionaban, que es parte del ejercicio que se tiene que generar en esta índole. Hubo mucha receptividad, mucha recepción de parte del ITEI, una gran intervención de quien en aquel momento estaba, Vicente Viveros, que aquí nos acompaña también, muy proactivo en aquel proyecto en aquel entonces. Rubén mismo también estuvo trabajando bastante en este tipo de proyectos. Por tanto, pues genera un antecedente de cómo nos gustaría continuar con ese tipo de discusiones. Ahora entiendo que el Consejo Consultivo ha trabajado de manera muy puntual. Esto no es una idea, y lo confieso, mía directamente, sino por el acercamiento con el Consejo Consultivo y rebotando una serie de ideas y opiniones, pues tratamos de plasmarlas en un documento para verificar si es así la idea y, en su caso, iniciar la discusión de cómo pudiera quedar ya en términos definitivos. Esta es un primer más bien un segundo evento. El primero sería la presentación formal, hablando específicamente de aquí del Congreso, que ya se metió como iniciativa, está turnada a esta comisión. El segundo momento sería una discusión ampliada, donde no sea solamente en papel, sino poder intercambiar, escuchar, ver cuáles son los pros y los contras de este proyecto que estamos presentando o de esta iniciativa. Y el tercer momento y el definitivo sería la redacción y la votación, porque al final del día se requiere votos, como en todos los órganos colegiados. Entonces, de lo que aquí se discuta, y ya en más de alguna ocasión hemos platicado de eso, pues debemos de ver el cabildeo para ver si puede transitar el producto de esta reunión. Por lo tanto, bienvenidos. Aquí más bien los interesados de escuchar seremos nosotros a ustedes con toda la disertación que puedan estar generando, y siéntanse con la absoluta confianza de poder manifestar lo que consideren conveniente sobre este proyecto. Bienvenidos. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Mi nombre es Mariana Márquez, yo soy secretaria técnica del órgano de participación ciudadana, transparencia y ética en el servicio público. Me hicieron a favor de hacerle llegar al órgano lo que son sus comentarios, las propuestas. Por lo tanto, vamos a hacer el uso de la voz, le voy a otorgar el uso de la voz también a cada uno de las personas
de acuerdo al orden en el que fueron haciendo llegar sus propuestas y comentarios, para que lo puedan presentar también aquí en la mesa. En cada una de las carpetas de ustedes se les dejó también un legajo de todas las propuestas que hicieron llegar cada una de las personas. En el orden primero fue el ITEI, posteriormente el Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno, en tercer lugar AMEDI, en un cuarto lugar el Consejo Consultivo del ITEI y al final estuvo Simtra. Entonces, si tienen a bien, le voy a dar el uso de la voz al comisionado Salvador Romero también para que nos pueda explicar los comentarios que presentaron respecto a la iniciativa de ley. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación a los diputados, por recibirnos aquí en la Casa del Pueblo de Jalisco. Y pues para nosotros es un honor tener la oportunidad de poder compartir pues algo de lo que hemos venido trabajando prácticamente desde que ingresamos al instituto hace poco más de 3 años. Hemos venido trabajando este documento. Hace 2 años se hizo una primera versión. El primer problema que nosotros detectamos cuando llegamos al instituto fue un problema de reglamento. El reglamento que está vigente de acuerdo a la ley vitrina original, pero ya no hubo una adecuación. Después de que se hizo esta gran reforma para, digamos, homologar o para armonizar nuestra legislación estatal con lo aprobado en la Constitución Federal y posteriormente en la Ley General. Esta reforma se hizo a finales de 2015 y el reglamento ya no se modificó. Entonces nosotros cuando entramos en 2016 entramos con un reglamento que no había sido adecuado. Se trabajó, el primer trabajo que hicimos en el ITEI fue un proyecto de nuevo reglamento o de reformas al reglamento para adecuarlo desde la terminología misma, ¿no? Desde hablar de comité de transparencia, etcétera, hasta cuestiones ya de forma y de fondo procedimental importantes. No ha podido reformarse el reglamento en estos 4 o 5 casi ya años bueno, pues hemos tenido que trabajar en base a criterios de las mismas resoluciones. O sea, hemos tratado de cubrir las lagunas que el reglamento vigente tiene respecto a la ley que está también vigente para pues tratar de llevar a buen puerto todos los asuntos que conocemos. Este producto o este proyecto nace a la par de la reforma que se hizo derivada de la Ley de Protección de Datos Personales. Cuando se aprueba la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de Jalisco, se cercenó un pedazo de esta ley para mandar todo para allá lo de datos personales. Y desde entonces nosotros de ahí ya traíamos la intención de que se aprovechara la vuelta, valga la redundancia del Congreso, que aprovechara la vuelta y de una vez le metiera mano a algunos temas que traíamos ahí nosotros considerados. Desafortunadamente ya no se pudo lograr eso, se enfocó la reforma en sacar la nueva ley sin quererle meter ya mano a otros temas y quedó así. Entonces, las cuestiones que nosotros proponemos y que estamos haciendo llegar aquí a la diputada que preside esta comisión son en su gran mayoría cuestiones que hemos detectado sobre la práctica del día a día de la restitución de los derechos humanos que tenemos encomendados proteger en el instituto y que tiene que ver también con la incorporación de otros temas como gobierno abierto que básicamente está nada más referido en un parrafito y que se está proponiendo a lo mejor que ya se implemente un artículo completo que desarrolle ciertos principios. Hay un tema muy interesante en la iniciativa que presenta el diputado Cortés que nos parece muy interesante, nos llamó mucho la atención, el tema del perfil de las unidades de transparencia. Coincidimos completamente en la exposición de motivos de que sí es necesario que haya personas preparadas, es decir, evitar en la medida de lo posible la improvisación, ¿no?, de estas personas que ocupan este cargo tan importante como es el de ser titular de la unidad de transparencia. Y la ley actual sugiere que en caso de que no haya una unidad específica que se le derive al área jurídica. Así viene la ley, que en caso de que no se tenga presupuesto, no se tenga como tal una dirección específica para tener la unidad, pues encárgase la jurídico. Y eso ha generado respuestas demasiado técnicas, ¿no?, en algunos de los sujetos obligados que lejos pues de ayudar o de acercar al ciudadano a la información pública, lo alejan, ¿no?, inhiben de ese acercamiento. Y eso pues es en contrasentido con las corrientes modernas que desde el ITEI hemos impulsado de justicia abierta, de hacer las resoluciones lo más clara posible para que cualquier ciudadano las pueda comprender. Nosotros en la propuesta que aprobamos el día de ayer en el Pleno, estamos proponiendo otro esquema
que ya se hace en otras entidades federativas del país, donde el instituto haga una capacitación y una certificación de todos los titulares de unidad de transparencia para efecto de que podamos tener una certeza de que conocen por lo menos todo lo que es el derecho a la información, el derecho a protección de datos personales, materia de archivos, lo básico. Y estamos proponiendo que sea el Consejo Consultivo quien nos apoye en la elaboración del temario que estarían, digamos, de alguna forma teniendo que cubrir las personas que ocupen esta unidad, ¿no? Entonces, al final de esta capacitación, el instituto, en conjunto con el apoyo que nos dé el Consejo Consultivo, podríamos hacer una especie de evaluación y, en caso de que acredite estos conocimientos, darle su certificado para ser titular de unidad de transparencia, independientemente del área donde lo quieran poner. Y ya ahí en ese temario podríamos meter un tema que es muy importante, que es el tema de también a lo mejor hasta de comunicación social, ¿no? De poder plantear, saber redactar una respuesta de manera que el ciudadano la entienda, más allá de lo legal, que hay un apartado que sea muy claro el por qué sí, por qué no te están entregando o negando determinada información. Hay otros temas, por ejemplo, el tema de la prueba de interés público. La Ley General prevé una prueba de interés público para los órganos garantes cuando dentro de un recurso de revisión detectemos que hay una colisión de derechos entre el derecho a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. La Ley General prevé la prueba de interés público, pero nuestra ley estatal, a la hora que se armonizó, no incluyó esa figura, y entonces nosotros tenemos que fundarnos, esa parte cuando hacemos prueba de interés público la tenemos que fundar en la Ley General. Entonces la propuesta es traerla aquí, va a quedar pues prácticamente igual, pero eso a nosotros nos va a facilitar porque ya el fundamento ya va a ser en una ley estatal, no en una ley general, ¿no? No tenemos que estar mezclando fundamentos dentro de la misma resolución con dos leyes. Y lo demás, pues son cuestiones prácticamente de formas. El tema de reconducción de la solicitud en la práctica es complejo para sujetos obligados y para nosotros. Estamos proponiendo un trámite mucho más claro, tanto para sujetos obligados como para los propios ciudadanos, de cómo reconducir dichas solicitudes, que es uno de los problemas más grandes que se tiene. Estamos proponiendo homologar las sanciones a la Ley General. La más alta nuestra es más baja que la más alta de la Ley General. Entonces, elevar la más alta y dejarla igual que como está en la Ley General, para efecto pues de que podamos en un momento dado llegar a imponer esa sanción, que por supuesto sabemos depende de que haya elementos para aumentarla respecto de la base, ¿no? Y hay otros dos temas que se proponen muy rápido. Uno tiene que ver, bueno, creo que prácticamente el que vale la pena comentar nada más sería uno. Hemos tenido mucho problema con los trámites de ventanilla. Hay muchos trámites de ventanilla previstos en las leyes de ingresos. Por ejemplo, el acta de nacimiento, o un certificado catastral, o el certificado de libertad de gravámenes que da el Registro Público de la Propiedad, o los usos de suelo, por ejemplo, ¿no? El uso de suelo, el dictamen de uso de suelo. Y entonces hemos tenido problema porque se solicitan vía acceso, ¿no? Un acta de nacimiento, o el uso de suelo, o la libertad de gravámenes. Y entonces los sujetos obligados dicen, oye, es que yo tengo aquí, eso a mí me implica hacer una búsqueda, y hay un trámite y está previsto en ley de ingresos. Entonces llegan y recurren y no tenemos un fundamento para decirle, oye, pues si hay un trámite previsto en ley de ingresos para obtener información o un documento específico, pues apégate para allá. Lo hemos hecho a partir de criterios, hemos generado criterios y más o menos ahí hemos encauzado, tanto basándonos en criterios nacionales como los que hemos emitido aquí, pero lo ideal sería que se estableciera que cuando existe un trámite previsto en ley de ingresos como un derecho específico, pues la vía de acceso no sea propiamente la ordinaria de información, sino que te apegues a lo que existe ese trámite, porque si no se puede utilizar pues como para violar el espíritu de la legislación, ¿no? O sea, toda la base de datos de catastro, pues te la pido por acceso a la información y ya me ahorré miles y miles de pesos en certificados catastrales que contienen pues toda esa búsqueda de información, además de que podríamos llegar a hacer inoperativas ciertas áreas. Eso es en general. El documento propone modificar cerca de 30 artículos, pero insisto, la mayoría son cuestiones de forma. Creo que lo más de fondo es lo que acabo de comentar ahorita y pues lo dejamos a consideración de los legisladores para que si lo tienen a bien, pues lo puedan analizar y si en un momento dado se dictamina esto, pues
pues puedan incorporar lo que consideren que sí podría contribuir, porque la idea es que contribuya a expandir los derechos, en ningún momento acotarlos, pero sí también ayudar a que la resolución de los recursos sea más sencilla en un momento dado, para que el ciudadano tenga muy claro cuándo sí procede y cuándo no procede una solicitud, etcétera, etcétera. De mi parte, pues sería la exposición que haría el ITEI de esto, y felicitamos nuevamente la propuesta del diputado Cortés. Qué bueno que pues sirva de saque de salida y que nos den la oportunidad de escucharnos, porque en la legislatura pasada ya teníamos trabajado muchas cosas, pero no se dio esta oportunidad, y yo aplaudo también en ese sentido pues la voluntad y la buena disposición aquí de quien preside ahora la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le vamos a pasar el uso de la voz al maestro Vladimir Hurtado Burgos, del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno, para que nos pueda presentar también sus propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, señores diputados, a todos los que están aquí presentes. Coincido con todas las observaciones que hacen también de parte del órgano garante, pero yo creo que sí estamos dejando de lado que en la Constitución quede bien específico que se deben de proteger los datos personales. Yo creo que día a día estamos viendo cómo los datos personales pasan de una mano a otra, incluso en el uso de las redes sociales. Si tú quieres tener acceso a algún trámite, incluso alguna información, hasta un crédito de un carro, si tú no le picas y le pones de acuerdo, no te deja avanzar. Entonces, yo creo que sí debe de quedar ahí en la Constitución bien definido que se deben de salvaguardar los datos personales de todos los ciudadanos. Que es lo que estamos planteando nosotros como Colegio Estatal de Estudios Políticos en su artículo 7. Otra cuestión que también estamos mencionando en el artículo 9 es que sí debe de estar bien específico qué poderes del Estado. A lo mejor los que ya tenemos pleno conocimiento, pues sabemos que el Estado cómo se conforma, ¿no? Pero yo creo que hay muchos ciudadanos que no. Y también para evitar ciertas omisiones, yo creo que también estamos nosotros abonando en este sentido, pues que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues para que ellos tomen cada uno de los poderes constituidos su parte. Algo que también vimos, que fue la primera vez que se sancionaron a algunos ciudadanos, que acaba de salir incluso la nota el día de hoy, porque no, creo que era relacionado a las cuestiones del transporte público. Sí también debe de estar bien definido que toda persona física, moral, sociedades mercantiles, pues deben de ser sujetos de transparentar el ejercicio de los recursos públicos. Y más, o sea, ¿cuántos de nosotros que estamos metidos en este tema queremos saber qué pasa con los sindicatos que reciben recursos públicos? Muchos reciben en especie, desde vehículos, fincas, en comodato, y no las transparentan. También yo creo que sí, parte de la propuesta que nosotros queremos hacer es que se adicione este tipo y que quede bien específico en la Constitución. Obviamente, pues para poder salvaguardar y garantizar que se tenga un buen derecho de acceso a la información. Y otra cosa que también queremos mencionar es de que debe de ir de la mano con la Ley General de Archivos. O sea, no podemos garantizar el derecho de acceso a la información si no tenemos una buena gestión documental y un archivo. O sea, ¿cuántas veces no hemos batallado, y el órgano garante o los sujetos obligados, en que en cada cambio de administración los archivos se pierden? O sea, no hay quien se haga responsable. Entonces, si queremos tener una buena legislación en materia de archivos y garantizar el derecho de acceso a la información, pues yo creo que sería bueno que en la Constitución se ponga, pues que también se vaya de la mano con la Ley General de Archivos y la propia del Estado de Jalisco. La tercera observación que sí queremos hacer es que, pues, obviamente, en función de fortalecer el sistema estatal anticorrupción, pues también el órgano garante tenga un órgano interno de control, pero que sea electo a propuesta del Comité de Participación Social, y que sea electo el órgano interno del control del órgano garante, pues por el comité coordinador. Yo creo que también sería fortalecer, darle más atribuciones al Comité de Participación Social y fortalecer ese sistema anticorrupción, que todos hemos fortalecido día con día. Y pues un caso muy concreto, pues ya pasó en Tlaquepaque, ¿no? Se desaparece el sistema municipal anticorrupción y obviamente pues se hace
de conocimiento público que se quiere fortalecer los órganos internos. Digo, pues yo creo que sería también buen inicio que el órgano interno del control del órgano garante pues sea propuesta del Comité de Participación Social y obviamente electo por el Comité Coordinador. Digo, de ahí en más, digo, hay otras observaciones, digo, que en su momento, digo, pues también hemos coincidido con las que acaban de presentar y ya no quiero ser más reiterativo. Agradezco mucho la atención y este ejercicio de Parlamento abierto. Muchas gracias, maestro. Ahora le vamos a pasar el uso de la voz al presidente de AMEDI, al maestro José Rubén Alonso González, para que también nos pueda presentar sus comentarios y propuestas. Muchas gracias. También le damos la bienvenida al diputado Salvador Caro Cabrera, que nos acompaña en esta mesa de trabajo. Muchas gracias, diputado. Buenos días. Primero, AMEDI se adhiere a la iniciativa del diputado Hernán Cortés y en particular a las propuestas que tiene el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia en todos sus términos y las razones que la presidenta Sandra hará en su momento. Solo abonamos 3 puntos que, si bien pueden incorporarse ahorita en lo que es la materia de esta mesa, que es la iniciativa del diputado, para no ampliarla demasiado y con ello evitar o impedir que se resuelvan algunas cuestiones apremiantes que tienen que ver con el proceso de elección de comisionados que están relativamente a la puerta, y por eso la inquietud del Consejo Consultivo en su propuesta y la iniciativa del diputado Hernán Cortés. ¿Cuáles son los 3 puntos? Bueno, vienen 2 en lo planteado, en lo que tienen aquí en sus carpetas. Una es fortalecer junto con las ya planteadas en la iniciativa en la iniciativa del diputado y en lo planteado por el Consejo Consultivo, es fortalecer la participación del Consejo Consultivo, dándole también la atribución de que haga propuestas y recomendaciones para ejecutar algunos programas. ¿Por qué? Porque ya tiene atribuciones en materia del presupuesto, de los planes de trabajo, pero hay temas de coyuntura de interés social, interés público, donde requieren una intervención del instituto que encuadran en lo que llamamos transparencia proactiva o focalizada, puesto que la información es como los alimentos. A veces resumimos toda la información fundamental en un menú que está en la ley, pero nadie come todo todos los días. Comemos de acuerdo a las necesidades de nuestro organismo y la información es así, la gente busca información que necesita en momentos y circunstancias específicas y lo vemos. Hay un tema de coyuntura, como puede ser transporte público, requieren información. Esa debe de ser, por ejemplo, información fundamental para la comunidad en ese momento. Hay un problema de este tipo, pues hay que reaccionar como información fundamental. Bueno, no me abundo en esto, viene ahí la propuesta ya escrita. La otra es en torno a las universidades públicas con autonomía, y es que incorporar como información fundamental los programas y proyectos de investigación gestionados y administrados por la universidad o sus áreas, así como los fondos de recursos destinados a ellos, su origen, su distribución y administración. Muchos investigadores gestionan recursos ante el CONACYT, ante instituciones extranjeras. La administración central de la universidad lo administra como parte de los convenios que establecen. Pero quien padece a veces o desconoce qué está pasando con esos recursos para el proyecto que elaboró, que planteó, que se aprobó y consiguió los recursos, no saben cuándo llegan. Ya las malas lenguas dicen, no, pues es que se regentea. Bueno, pero más allá de eso, termina llegando, pero no hay certeza para el investigador en la propia universidad. Creo que esto abonaría a este campo de muchos investigadores de las universidades públicas en Jalisco que, ante la carencia de los recursos propios, trabajan con instituciones, fundaciones extranjeras y son los que están manteniendo grandes aportes para la comunidad
jalisciense. El último punto no lo puse, pero lo dejo a la mesa porque implicaría una reforma de otra envergadura para que pueda aplicarse en materia de transparencia. Y tiene que ver con firma electrónica y, por ende, gobierno abierto. Las unidades de transparencia y el propio instituto gastan mucho papel, no digamos las demás áreas. Una solicitud de información simple, sencilla, puede implicar 30, 40 hojas. Y si vemos la estructura de algunos sujetos obligados, esta se puede ampliar hasta 100 hojas. Y si se va a recurso, pues no digamos. Les ponía el ejemplo aquí a algunos compañeros antes de iniciar. Un solicitante que preguntó, ¿por qué cerraron el acceso a los carriles centrales de Lázaro Cárdenas tal día y quién lo autorizó? Entre la solicitud, el recurso, el informe de ley, la respuesta al informe de ley del sujeto, considerando lo que tiene el propio instituto, ya van más de 400 páginas para esa pregunta simple de decirle que terminó siendo, se cerró porque hubo un accidente. Esto creo que más bien implica lo que es la firma electrónica para que en los procesos internos se valide, se pueda emplear en las comunicaciones y no se tenga que imprimir papel. Creo que es más bien un tema que habrá que abordarlo incluso en todas las administraciones municipales, estatales. Rebasa esto, por eso no lo pongo aquí porque se enfrentaría a este otro problema, pero sí abonaría a mayor eficiencia y ahorro, impacto ambiental, todos los beneficios que ya conocemos. Y en cuanto, a lo del ITEI también, viendo las propuestas del ITEI, creo que resaltaría lo siguiente, bueno, la mayoría son de adecuación con lo que ya hay, pero ya en lo específico, en lo que tiene que ver con los titulares de las unidades de transparencia, junto con lo que plantea la iniciativa del diputado y tiene el Consejo Consultivo, abonan, creo que la amplían. La parte de capacitar y certificar a los que serán titulares abonará una mejor profesionalización. Entonces, como no riñen, diría el entonces diputado Javier Hidalgo, y en todo caso abunda, pues le damos para adelante. Muchísimas gracias por sus comentarios. Ahora le vamos a hacer el uso de la voz a la maestra Sandra Martínez Díaz Covarrubias, presidenta del Consejo Consultivo del ITEI, para que nos presente las propuestas que enviaron también a la comisión. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, diputada Mariana y diputado Hernán Cortés, por la invitación. Celebramos este ejercicio en Parlamento Abierto, que además hemos sido participantes, ¿no?, del proceso y del impulso de estos mecanismos de participación ciudadana. Yo quiero ser muy breve. También nos sumamos, y ustedes ya han visto la propuesta que el Consejo Consultivo del ITEI presentamos en este documento, sobre todo pidiendo que se refuercen las atribuciones que tiene el Consejo Consultivo para el proceso de selección de comisionadas y comisionados del ITEI. En este sentido, identificamos que necesitamos de manera urgente, ¿no?, algunos cambios en cuanto a que se establezca específicamente que el Consejo Consultivo participará desde la emisión de la convocatoria para la elección de comisionadas y comisionados, que se amplíen los rubros de evaluación sobre conocimientos, es decir, en la actual ley solamente se prevé que la evaluación del examen contenga temas de transparencia y acceso a la información, lo cual ya quedó un poco obsoleto, ¿no?, porque se han ido incorporando otros temas para la evaluación y, bueno, las capacidades que tendrían que tener los comisionados y comisionadas. Entonces, proponemos que en este punto se pueda incorporar la evaluación de temas de archivos, sistema anticorrupción, gobierno abierto, ¿no?, entre los que ya están mencionados. Otra cosa que nos parece sumamente importante es incorporar una valoración de aptitudes
para el cargo. Es decir, actualmente no contamos con la atribución de hacer una valoración del perfil, de la trayectoria académica, de la trayectoria profesional de las y los aspirantes. Entonces, creemos que es de suma importancia poder contar con esa atribución. En un ejercicio pasado nos ocurrió que al no tener esa atribución, muchos de las y los aspirantes no permitieron que se les evaluara el perfil, ya que no estaba dispuesto en la ley. Nosotros, como una práctica de transparencia y de buena fe, quisimos hacerlo, pero bueno, no contábamos tampoco con el respaldo en la ley para ello. Entonces, otra de las cosas que estamos proponiendo dentro de las modificaciones es que además de la evaluación del perfil y del examen de conocimientos, se pueda tener un proceso de entrevista pública, ¿no? En donde también eso sea, digamos, un insumo para la valoración del Congreso, para la elección de comisionadas y comisionados, y que además también podamos avanzar, digamos, en abrir el proceso de votación en el Congreso, que no sea por cédula, sino que sea una votación pública, porque bueno, también hemos encontrado bastante eco en la ciudadanía y en colectivos que también siguen el tema de la transparencia, en cuanto a que tendríamos ya que estar hablando de votaciones públicas en el Congreso, ¿no? Entonces también nosotras y nosotros proponemos esa cuestión. Básicamente es eso. Aquí está la propuesta, la tienen ustedes, y sobre todo retomar también lo que ya dijo el maestro Rubén Alonso, que estos cambios y estas reformas sí tendrían que quedar en los próximos meses, ya que tenemos un proceso de selección en vísperas, y para el Consejo Consultivo sería muy valioso poder contar con estas reformas y comenzar, ¿no? este nuevo proceso ya con todos nuevos elementos para que sea un ejercicio ejemplar, ¿no? y que sea retomado, y que ha sido retomado también por otros consejos y otros organismos autónomos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora le vamos a ceder el uso de la voz a Simtra, Fabiola Garibaldi Cortés, para que nos presente también sus comentarios y o propuestas. Muchas gracias por la invitación. Desde Simtra primero queremos sumarnos a las propuestas del Consejo Consultivo en relación a fortalecer el proceso de designación de las comisionadas y comisionados, dándole espacio al Consejo Consultivo desde la realización de la convocatoria y también dotándole de insumos por parte del Instituto de Transparencia para el proceso de evaluación de los perfiles, y también considerando como obligatoria esta valoración curricular que en otros procesos de designación de comisionados pues se ha considerado que es la pieza que falta para que el Consejo Consultivo pueda tener más elementos para valorar los perfiles. Así como la importancia como mencionaba Sandra, de que los diputados ya hagan público el razonamiento de su voto. Desde Simtra, en otras evaluaciones que se han hecho al Congreso, ya también se ha recomendado esta práctica, y la importancia de que podamos conocer el razonamiento del voto de los diputados, sobre todo con el avance que se ha tenido en Jalisco en materia de designaciones, pues consideramos que sería un paso importante que se podría dar. Asimismo, tenemos algunas otras propuestas que ya hicimos llegar por correo y que no tienen que ver con el proceso del Consejo Consultivo, sino con algunas otras modificaciones que consideramos pertinentes para la Ley de Transparencia. Voy a mencionar algunas de manera muy breve porque algunas traen algunas explicaciones un poco más extensas. Pero para empezar, en torno a la información fundamental requerida en la ley, consideramos que ya hay algunas categorías de información que resultan excesivas e innecesarias y que están complicando los procesos de publicación de información, y también la saturación de
de trabajo para las unidades de transparencia. Una propuesta podría ser que se homologuen el catálogo de derecho de acceso a la información de la Ley de Transparencia con el de la Ley General, sin que las obligaciones que son más progresivas y que son más ya de avanzada y que tenemos en Jalisco se quiten, pero sí que exista como un orden y una estructura un poco más ágil para la hora de consultar. Al hacer también evaluaciones, tanto en Jalisco como en otros estados, pues y también a nivel nacional, pues sí es bastante complicado entender la estructura de la ley general y luego contrastarla con las leyes de los estados cuando muchos son similares. Pero igual ese puede ser un aspecto que se podría revisar después, pero que puede quedar como una propuesta que pueda considerar la comisión. Otra tiene que ver con regular las solicitudes de información vejatorias o molestas, siguiendo como criterio las consideraciones de la Corte de Inglaterra, cuyos detalles se los vamos a mandar, y también instrumentar la sanción de oficio por omisión de publicación de información, sin la necesidad de que se presente algún recurso de transparencia o revisión. Y también que se deben de plantear obligaciones a organismos de la iniciativa privada cuando reciban, utilicen o participen de recursos públicos para controlar la corrupción. Esta información básica puede ser acta constitutiva, socios, fecha, capacidad para atender el contrato asignado, etcétera. Y también queremos sumarnos y hacer mención de una de las propuestas que tiene el ITEI, que tiene que ver con que en el apartado de gastos de comunicación social también se publique el informe y el directorio de redes sociales de todos los sujetos obligados. Nos parece que es un tema que en los últimos años ha tenido gastos importantes por parte de las autoridades de distintos niveles de gobierno y que es importante que podamos conocer y podamos regular. Y creo que sería todo. Muchas gracias, Fabiola. Ahora, esos fueron los comentarios también que nos hicieron llegar por escrito, por correo electrónicos. No sé si alguien quisiera hacer otro comentario. Doctora, ¿quiere hacer un comentario? ¿Alguien más que quisiera hacer otro comentario? Mi nombre es Kerem Arauza, soy coordinadora de evaluación del Instituto de Transparencia. Nosotros en el trabajo institucional hemos tenido la ley en estudio, todo el marco jurídico que nos regula. Más o menos desde el 2018 hemos estado dándole seguimiento a esta propuesta de reforma. Habíamos contemplado desde un inicio que la propuesta fuera integral, que se reformara desde la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales. Hay temas que nos parece importantes que, si se modifican en la Ley de Transparencia, tienen alguna repercusión en la Ley de Protección. Entonces, pues sería bueno que se considerara también una revisión de la Ley de Protección de Datos Personales a la luz de las modificaciones que se realicen en la Ley de Transparencia. Hay temas, insisto, que son delicados, que repercuten, si le movemos en un lado, van a repercutir en el otro, y que sí se tendrían que reformar a la par. Hola, buenos días. Héctor Ontiveros Delgadillo, de la Academia de Transparencia. Bueno, miren, yo leí algunas propuestas, no tenía todas, ahorita las estoy llegando a leer algunas. Yo creo que principalmente deberíamos ahorita que Irene lo ha dicho muy bien, se debería de hacer un análisis completo, integral de la ley y saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por ejemplo, ahorita que estaba escuchando yo a Rubén, Rubén dice, en un expediente se generan 400 hojas, ¿no? O 30 o 50 hojas. Y me pongo ya a pensar que esto nace a partir de esta ley que está vigente. Anteriormente no había eso de que abre un expediente, dicta un acuerdo, saca una hoja, fírmala, llévala para acá, no existía anteriormente. Y siempre la pregunta era, ¿es prudente que exista en una ley el procedimiento para hacer las cosas? ¿Que no debe de haber reglamentos, manuales y demás, y no una ley en sí? No contemplarlo ahí, porque siempre nos quejamos mucho de cómo se reformó la Constitución, sus 700 reformas, y cómo estas reformas lo que hicieron fue hacer
un mamotreto de la Constitución, que debe ser un manual de ideas, de conceptos, de valores, ¿sí? Bueno, pasó lo mismo con la ley de transparencia. Se volvió ya quisiera yo decir un código de procedimientos, se volvió un manual de procedimientos que ha hecho más lento y menos publicitable y atractivo el derecho de acceso a la información para la colectividad, no para los especialistas que se encuentran en esta mesa, ¿no? Bueno, de las reformas que se han planteado, yo primero lo que diría es, se debe de hacer un análisis muy vasto acerca de la conveniencia o de la viabilidad de alguna de ellas. Por ejemplo, me pongo a pensar en la reforma que se plantea acerca de que de la unidad de transparencia tenga cierto perfil. Y yo recuerdo cuando trabajé en el gobierno, cómo los perfiles, bueno, había un reglamento para el servicio civil de carrera, y después de ahí se generaban manuales o se generaban algún tipo de documentos para diseñar cada uno de los perfiles. Y entonces volvemos a lo mismo, ¿sí? Debemos de meter un perfil en una ley general cuando habitualmente debe de estar dentro de un manual quizás de tercer o cuarto nivel de operación, cuando la mayoría de ellos son actos administrativos, ¿sí? A mí, por ejemplo, digo, los asesores del Congreso, el grupo de asesores del Congreso podía trabajar más y preguntarse si el hecho de constreñir y eliminar carreras posibles para ser titular de la UTI no es una violación del artículo 4 de la Constitución. Digo, esa es una pregunta que yo tendría. Y también sería prudente pensarse si no estamos invadiendo esferas gubernamentales y organizacionales, porque si hay perfiles en la ley de transparencia para elegir consejeros, pero ese nombramiento es un nombramiento constitucional. Entonces vamos a elevar a categoría constitucional el nombramiento de unidades de transparencia. Digo, son ideas que yo tengo y son más bien preguntas que yo tengo, y que ojalá las personas que atiendan esto y lo revisen con mucho más elementos que los que yo pudiera tener, lo puedan hacer. Otro punto, por ejemplo, es el asunto del dinero que se le da al Consejo Consultivo del ITEI. Se me hace una magnífica idea. Se me hace muy bien que tenga una independencia. En algunos procesos anteriores, consejeros o personal del instituto han participado en los procesos de elección. Están ahí inmiscuidos. Y realmente, si nos vamos a una cuestión legal, hay un problema de interés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el secretario ejecutivo funciona como secretario ejecutivo del Consejo Consultivo. Entonces, hay un conflicto de interés que a mí se me hace evidente y que yo veo que nadie lo ve. Entonces digo, bueno, qué bueno que les den autonomía presupuestal y de manejo. Tiene sus problemas. El principal problema es que se modifica la situación jurídica del Consejo Consultivo, ¿sí? Que no ejercen o no ha ejercido durante todo este tiempo recursos propios y que ahora tendría que ejercerlos. Entonces hay que dotarlo de atribución jurídica, y además hay que otorgarle una página de internet para que suba, y además hay que poner a que se haga la cuestión relativa a la rendición de cuentas. Y quizás en un futuro muy lejano tendremos que tener un encargado de la unidad de transparencia, un órgano de control interno dentro del Consejo Consultivo, con lo cual la naturaleza con la cual se creó de ser un órgano de asesoría del instituto, pues quedaría olvidado. Deberíamos de buscar, o deberían los diputados y el Consejo Consultivo, que está lleno de gente notable, Simtra y Amedi, que siempre están presentes en esto, buscar otro modelo, porque creo que ese traería muchos problemas de índole jurídico, ¿sí? Entonces quizás asignarle una partida que no dependa del ITEI, quizás del Congreso, o no sé de quién, del CPS o no sé qué, ¿sí? De lo que estaban planteando acerca de poner cómo se hace la elección de los consejeros, que ahorita lo estaba escuchando, también se me hace muy bien. Mientras menos grado de discrecionalidad haya en la normatividad, se me hace mejor. Pero aquí Vladimir me sopló la respuesta, ¿sí? Me dice, es que hay que establecer un reglamento general para elegir del CPS, magistrados y todo, ¿sí? Sería genial tener un reglamento bien descriptivo,
Porque meterlo a la ley lo que va a hacer es lo mismo que venía yo diciendo, va a ser más gruesa la ley, que es una ley bien gruesa, entonces al rato tenemos la guerra le pasa en 2 tomos, ¿no? De Dostoyevsky, entonces ya, ¿sí? La voy a usar para ponerla allí en la mesa o abrir la puerta o algo. Entonces sí sería prudente pensar mejor en hacer un reglamento, ya sea únicamente para el ITEI. Yo creo que por la premura que yo veo que tiene el Consejo Consultivo, en este caso no se podría, sería muy complicado, pero sí sería cuestión de plantear en un futuro la idoneidad de crear un reglamento para todas estas elecciones o crear un reglamento en específico, si es necesario, para el ITEI. Yo creo que eso sería lo que pudiéramos puntualizar. Ahora, yo en lo particular tengo una propuesta respecto de crear un artículo bis en la información confidencial. Han estado pasando, yo me estoy dedicando a litigar y han estado pasando cosas que yo no veía y que se están tomando en consideración o se están perpetrando en base a la cuestión de la información confidencial. Todos sabemos lo que son los registros públicos, ahorita por aquí lo escuché, registro civil, registro público de la propiedad, y siempre, hay jurisprudencia, siempre los catastros funcionaron como registros públicos. Cuando no hay un asiento registral en el registro público de la propiedad, entonces uno puede ir a catastro. Y uno iba, Juan Cuerdas, su servidor, iba con su credencial para votar, mira, yo soy fulano, aquí tengo el dato, dame un historial catastral. Documento que inclusive puede ser utilizado en un juicio, como si fuera una escritura. Ah, ya no se puede. Tienes que acreditar el interés legal. Entonces, bueno, esa fue una. Y la otra que me pareció un colmo fue el otro día que fui al archivo, tenía años sin ir al archivo definitivo del Supremo Tribunal de Justicia. Y bueno, no sé si ustedes lo llegaron a ver algún día, había un montón de listas y uno llegaba y consultaba, fulano, aquí el juicio se archivó con tal fecha, ¿no? Ya no hay listas, ya las quitaron, que por cuestión de datos personales, lo cual a mí se me hace una barbaridad del tamaño del mundo. Les voy a decir por qué. Porque por el principio de publicidad procesal que está en el Código de Procedimientos Civiles, todos los asuntos deben de ser boletinados. Entonces, al día tenemos un boletín judicial donde viene número de expediente, juzgado, partes, tipo de juicio y en qué estado procesal está el juicio. Entonces, si eso es público, ¿por qué están escondiendo lo que es público? Quizás haya gente, al más estilo de Torquemada, que exageran las cosas, ¿no? Entonces, nuestra propuesta sería crear un artículo bis en la parte de la información confidencial en donde se exprese claramente que no puede ser considerado como información confidencial la que se encuentra en registros públicos, ¿sí? E inclusive, si es necesario, y para puntualizarlo más, hacer un catálogo de todos estos registros públicos que están en nuestro estado. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. La primera, en torno a la propuesta de perfil del titular de la unidad de transparencia, está en función de sus atribuciones. Si aplicamos el criterio o el elemento que plantea aquí nuestro compañero, que pudiera ser un motivo de discriminación, pues lo mismo aplicaríamos para los contralores, para el secretario general de gobierno y para algunos cargos públicos que por las atribuciones requieren un perfil específico. Con una propuesta de este tipo, como se plantea en la iniciativa y se desea que esté, ¿qué se quiere? Romper lo que de origen se inició, una carga hacia el área jurídica. No, el mundo no lo ve igual un abogado que un médico. Y no es que se necesitan. Y el ejercicio del acceso a la información no es solo atender solicitudes, es la transparencia activa. ¿Cómo pongo a disposición la información de manera clara, comprensible, en un proceso comunicacional como lo necesita la gente, no como lo necesita un abogado? Todas las solicitudes de información se han convertido en demandas y se atienden como demandas judiciales. Eso, pues, vemos los efectos que tiene.
Si tuviéramos gente que vea la transparencia como un ejercicio de comunicación, incluso le abonaría más a la transparencia activa y esto llevaría naturalmente a reducir las solicitudes, que deben de ser la excepción en la práctica, porque la información, ahí está, veamos la información fundamental. Y si vemos el tipo de solicitudes de información, curiosamente un gran porcentaje es información fundamental, la que están pidiendo, pero como no está clara, comprensible, no está pensada para el ciudadano, pues la tiene que pedir, porque cuando te metes a la página, pues primero tengo que saber la ley, inciso, fracción, numeral y qué artículo, pero ya nos perdimos ahí, ¿no? De ahí que, y luego si revisamos las atribuciones, pues es un enlace, es un engranaje, es un capacitador, es una persona que atiende a ciudadanos nuevos, o sea, eso no lo hace un abogado. Se ayudará de las áreas jurídicas porque hay temas que hay que cuidar, como se plantea incluso en la iniciativa y en esto. Lo segundo, en el tema del Consejo Consultivo, ciertamente se propuso que hubiera una partida específica, porque llega el proceso de elección y no es que vaya a necesitar dinero el Consejo, sino que el instituto tenga los recursos presupuestados suficientes para que apoye en aquello que se necesita. Esto no lo convierte al Consejo Consultivo en otra cosa, ¿no? Por eso es más bien, depende de la disponibilidad presupuestal, pero es administrado por el instituto, como lo ha hecho y lo hace. Es nada más que lo puedan presupuestar desde el origen para que cuando haya procesos de elección no estén ellos tomando de los recursos que ya tienen presupuestados para otras cosas, ¿verdad? Es nada más esta claridad. Bien, gracias. Miguel Navarro, de la Academia Jalisciense de Transparencia. Dos puntos nada más. En lo general nos adherimos a la propuesta que hace el Instituto en materia de la reforma a la ley. Sin embargo, también en el tema que tiene que ver con el titular de la unidad de transparencia, creo que aquí estamos confundiendo la atribución con el perfil. Las atribuciones son las que nos establece qué debe de hacer, cómo debe de desarrollar el trabajo de la unidad de transparencia. En la reglamentación secundaria que se deriva de la ley, que vienen los manuales, los reglamentos, los estatutos, las circulares, todo lo que tiene que ver con el desarrollo administrativo, ahí es donde se establecen los perfiles de los funcionarios y no nada más del titular de la unidad de transparencia, es un nombramiento administrativo. El que últimamente o el que se haya cargado más hacia los abogados, el titular de la unidad de transparencia, es porque el titular maneja instrumentos jurídicos, o sea, se deriva de una ley lo que le están pidiendo. Atiende y recibe y registra un expediente a partir de la solicitud que genera un solicitante. La respuesta que da la unidad de transparencia es una resolución, se dicta una resolución. Cuando el solicitante no está conforme con la petición o con la respuesta que se le hace, se va y promueve un recurso de revisión. Entonces estamos hablando de toda una serie de instrumentos jurídicos que es la que va manejando el titular de la unidad de transparencia. Aún así, no todos los titulares de las unidades de transparencia son abogados. La ley dice que puede ser el titular de la unidad de transparencia aquel que tenga los conocimientos para hacerlo, o si no lo existiera, esto se cargaría en el área jurídica. Y establecer también que el perfil del titular de la unidad de transparencia debe ser un comunicólogo, se me hace que no debe de ser, porque las unidades de transparencia han sido multiprofesionales. Tenemos en las unidades de transparencia probablemente mayormente abogados, politólogos, administrativos, contadores, o sea, una serie de personas que en el transcurso de estos años que se ha venido desarrollando el derecho de acceso a la información, se han venido profesionalizando y han venido conociendo el instrumento con el que se atiende a los ciudadanos. Entonces, no necesariamente tiene que ser un abogado, pero tampoco necesariamente tiene que ser un comunicólogo, o sea, pueden ser distintas disciplinas. Por eso sí estamos de acuerdo en que se haga una certificación
y se haga un análisis previo de aquellas personas que puedan ser nombrados titulares de unidades de transparencia o integrantes de las unidades de transparencia, como lo está proponiendo el Instituto de Transparencia, y no que lo sujetemos nada más a determinada profesión, o sea, no es exclusivo de una profesión, debe de cubrir, debe de tener atribuciones en la ley, y los perfiles deben de venir en una reglamentación secundaria, o sea, no tiene que ser porque es una figura especial o diferente a otras figuras administrativas como debe ser. Es todo lo que, y muchas gracias. Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias a la diputada Fernández por hacer esta convocatoria, y a todos ustedes muchas gracias por participar y venir a dar sus puntos de vista en este proceso. Igual todos sin excepción, mi compañero Hernán, que ha estado muy involucrado en la agenda de transparencia del Congreso. Igualmente yo le expreso mi reconocimiento y una disculpa porque no he podido estar integrado cabalmente en esta mesa donde se han dado puntos de vista tan interesantes que nos ayudan a poder resolver esta cuestión legislativa de la mejor manera. Miren, yo quiero comentarles algo que me llama la atención, que subyace en las exposiciones que han dado. Es supongo, una referencia teórica sobre qué tanto debe participar el Congreso y cómo podría hacérsele para que el Congreso no tuviera nada que ver. Es decir, por un lado hay una visión que dice, no, pues es que hay que dejar todo a los órganos intermedios, porque los órganos intermedios, y si involucramos a X a Y, van a tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera. Y por otro lado estaría el otro extremo que dice, no, pues esta es una atribución estrictamente del Congreso, como hoy lo determinó para el tema de magistrados la Suprema Corte de Justicia, y pues el Congreso tiene que tomar decisiones soberanas y, como todo, asumir las responsabilidades. Si buscáramos el punto intermedio, pues lógicamente creo interpretar la voluntad de mis compañeros y particularmente la mía es estar más cercano a asumir cabalmente la responsabilidad que tenemos y ejercer cabalmente nuestras atribuciones. Entonces, va a ser muy difícil que en esta legislatura un punto de vista que busque restarle las atribuciones al Congreso pueda impactar, ¿verdad? Lo que sí pueden impactar son pues todos los puntos de vista fundamentados, los puntos de vista que nos permitan avanzar, que nos permitan ganar terreno en esta y en otras materias. Diluir todo el concepto de representación proporcional a través de órganos intermedios, creo que está bien, pero no va a ser en foros del Congreso del Estado donde lo van a lograr. Tendrían que pues plantear un esquema, no sé, en la nueva Constitución, o buscar no sé, una figura de participación popular para que eso pueda ser distinto. Es muy importante que siempre tengamos la referencia que estamos en un modelo de gobierno republicano, democrático, y que bien o mal, pues así ha funcionado. Y creo que en la medida en que entendamos todo eso, vamos a poder ser más influyentes y las opiniones serán pues más acordes a poder obtener el resultado que queremos en este proceso. Se han dicho cosas muy contundentes, lo he estado intercambiando con la diputada Fernández y con el diputado Hernán, que sin duda nos dan mucha luz y nos van a permitir, tal cual como ustedes lo están diciendo, poder llegar a un resultado en esta materia. Yo lo único que les quiero dejar es mi agradecimiento por esta oportunidad. ¿Alguien más? Sobre lo que han comentado del titular de unidad,
creo que podría haber una forma también de compaginar la propuesta que se hace en la iniciativa que nos tiene aquí como origen, como punto de partida, y la propuesta que hace el ITEI. En la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal viene por ejemplo, digo, es una analogía, el cargo de juez municipal, y te dice la ley, en municipios donde tenga de tantos habitantes o menos, pues tendrá que tener estos requisitos: prepa terminada, más de 18. En municipios donde tenga más de tantos habitantes, tendrá que tener estos requisitos, licenciatura terminada. Entonces, y eso evita, porque pues es imposible que exijamos que un juez municipal de Guadalajara sea igual que uno, no sé si de Atoyac o un Chiquilistán, uno de 5,000, 6,000 habitantes, con uno de casi 2 millones de habitantes. Entonces, creo que en el tema del titular de unidad se podrían compaginar las dos cosas. Se podría compaginar el tema de una acreditación y a lo mejor ponerle ciertos candados al perfil del titular de la unidad de acuerdo al tamaño del sujeto obligado. Y ahí tendríamos que ver, ya jugar un poco con qué tamaño serían los adecuados para ver qué perfil. Pero digo, con esto se podría incluir la propuesta de sí fijar algún perfil básico, pero no tratar de que sea el mismo perfil para el titular de la unidad de gobierno del Estado, del titular de la unidad del ayuntamiento, del sujeto obligado con menos presupuesto y más chiquito de todos los 500 que tenemos, ¿no? Nada más quería hacer esa precisión. Y el otro tema es que la ley general, pues desde la Constitución Federal, pero la ley general pone un gran, digamos que candado a los titulares de unidad, que es la prueba de daño. La prueba de daño es, de acuerdo a la propia descripción que hace la ley general, y la ley estatal también la recupera, implica en el último de sus requisitos hacer un test de proporcionalidad. Los test de proporcionalidad en materia de derechos humanos es lo más complejo técnicamente hablando que existe, y normalmente están reservados para organismos constitucionales del más alto nivel, ¿no? Llámese Suprema Corte, llámese Corte Interamericana, porque ahí es donde tú decides como funcionario público cuál derecho humano vas a dejar de aplicar o cuál vas a violar en una medida. O sea, es lo más complejo que hay. Y la ley general y la ley estatal, por consecuencia, le imponen esa carga a la unidad de transparencia cuando va a reservar información, que haga un test de proporcionalidad en la prueba de daño. Eso es extremadamente complejo hasta para un abogado con maestría y doctorado. Hasta para un abogado con esa preparación es complejo hacer una prueba de daño, ¿no? Entonces, digamos que pues ese es un tema que difícilmente se va a poder resolver en el tema del perfil, porque pues, ni modo que exijamos un doctorado al titular de unidad de transparencia de cualquier sujeto obligado, pero sí podemos buscar mecanismos, ¿no? Como la acreditación, o sea, que el ITEI asume una responsabilidad de capacitar a cualquiera que aspire a ocupar ese cargo y después de acreditarlo con el apoyo del Consejo Consultivo en la elaboración del temario, ¿no? Y a lo mejor por rangos fijar un perfil mínimo que deben de cumplir. Creo que eso sería ahorita, en la lluvia de ideas que he estado escuchando, una forma de compaginar ambas propuestas. De mi parte sería todo. Sí, muchas gracias. 2 puntos. Uno nada más, porque sí se me pasó aclarar. De parte del Observatorio Legislativo del ITESO nos adherimos a la propuesta del Consejo Consultivo del ITEI. La segunda, nada más en cuanto a lo que expresaba el diputado Salvador Caro, sí quiero también comentar que, bueno, si mal no recuerdo, la propia Corte ha establecido que si bien la potestad del nombramiento es del Congreso, esa potestad no es absoluta, es decir, no es simplemente, ni puede estar a un criterio puramente discrecional y arbitrario, sino que precisamente tendrían que estarse dando cuenta de cuáles son los mecanismos con los que se toman las decisiones. En ese sentido, lo que aquí se está planteando es justamente un mecanismo para allegarle de elementos para decidir a quienes tienen la facultad para nombrar a quienes van a ejercer el cargo público. Y no solamente se está planteando aquí, digo, cuando se propuso en las propuestas para la reforma de 2.0 del sistema anticorrupción, una propuesta es precisamente la creación de una ley de designaciones públicas que tendría justamente esta función, que no es quitarle las atribuciones al Congreso, sino regularlas como se regulan las funciones de todos los entes públicos, es decir, no solamente las de este Congreso, es decir, el propio gobernador, aunque tiene un cierto margen de discrecionalidad en algunos nombramientos, en otros está acotado a lo que la propia ley establece, porque no puede estar tampoco haciendo si no, entonces estaríamos regresando al estado absolutista, donde decir, pues sí, el estado soy yo y yo sabré a quién pongo, va a ser que cuando en una república precisamente no es esto. Incluso en ese sentido y siguiendo
perdón, me salga lo profesor, pero pues si seguimos los planteamientos de Montesquieu, que el poder limite al poder, precisamente aquí en México, pues es justamente lo que hemos estado haciendo, fraccionar cada vez más el poder para evitar precisamente estos abusos. Es decir, por eso tenemos órganos constitucionales autónomos que en su momento hubo quien los cuestionó, incluso decían que no podía ser que el ITEI tuviera la última palabra en sus resoluciones, porque eso era entonces darle un poder equivalente al del Poder Judicial, que en realidad pues sí, así es, pero está acotado a este tema, que es el de la transparencia. Es decir, precisamente para poder ir democratizando el ejercicio del poder y a partir de cuestiones muy específicas. Entonces, en ese sentido, decir, yo creo que sí sería pertinente pues dejar esto claro. Es decir, que lo que se trata entonces es de regular la manera en que el Congreso va a determinar quiénes pueden ejercer qué cargos, y una manera de esa regulación es precisamente el que se tenga el apoyo de gente que sea especialista en los temas, porque no le podemos exigir a los diputados, ni siquiera a sus asesores, que sean especialistas en todos los temas. Si hay temas como estos que son complejos, que tienen que requieren cierta especialidad, y entonces pues es importante que quienes sepan de esto puedan ayudar o coadyuvar por lo menos en definir y en filtrar incluso perfiles de quienes pudieran ejercer cierto tipo de cargos. Es cuanto. Bueno, pues entonces estamos todos en la misma frecuencia, que eso es lo positivo. Estamos hablando de lo mismo y nos estamos entendiendo. Yo quisiera llamar la atención sobre una variable que me parece fundamental y que en ese sentido también expresaría mi reconocimiento, porque la han cubierto los actuales comisionados ciudadanos. El liderazgo. Necesito y quiero llamar la atención a mis compañeros diputados en las decisiones que se vienen en el futuro inmediato. El liderazgo de los designados tiene que ser fundamental para que no enfrentemos de nuevo decepciones como podría ser la del fiscal anticorrupción. Necesitamos que al frente de las instituciones, y yo reconozco el papel proactivo que han tenido ustedes, que han estado empujando, que han estado llevando una interlocución permanente con las instituciones. Es muy importante que se cubra dentro de los perfiles esa característica. Deben ser personas con liderazgo, decididas a influir y a cumplir los objetivos institucionales para los que han sido designados. Está bien. Considero que evidentemente tiene que ver de la percepción que tenemos en lo individual sobre el modelo a seguir en un tema en particular. Es decir, si conceptualmente cada uno de los que estamos aquí sentados estamos concibiendo distinto lo que se quiere hacer, evidentemente se tendría que reajustar todo en una dirección. Si tenemos conceptualmente la visión de ir hacia otro lado, pues dirá, oye, es que es contradictorio, debería de ir todo hacia aquella dirección. Entonces, concluyo diciendo que tendríamos que definir si continuamos con el ejercicio conceptual que tiene la legislación de transparencia y que hacia allá vamos tratándola de perfeccionar y mejorar, o si tomamos la decisión de conceptualmente modificarla trascendentalmente e ir en otro rumbo. Digo eso porque eso sería muy pertinente respecto a la discusión que pudiéramos tener, porque muchos de los temas son como conceptuales. Entonces, eso definiría hacia dónde vamos. Yo creo que siempre hay la posibilidad de mejorar. Todo esquema tiene posibilidad de mejorar. Hay que ver y definir qué es lo que se pudiera cambiar en este momento, previo a algún posible proceso, y qué otros temas se dejarían por una discusión posterior, que coincido. Si ya va a venir una concepción distinta de cómo podemos plantear la organización del Estado como tal, y este es un gran tema, pues visualizar cómo debería de quedar redactado. Pero tampoco obstaría de que no legisláramos en absolutamente nada, no reformar absolutamente ninguna ley,
esperando ya el ejercicio final. Evidentemente, en el transcurso tendremos que ir haciendo algunos ajustes, pero ya lo trascendental hacerlo hasta el final. Yo agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes. Sé que se han metido al estudio no de ayer ni de antier, tienen muchos años analizando estos temas y tienen muchísimo que aportar para que la legislación pueda mejorar cada vez. Ya estaría la discusión de parte de los legisladores de cómo perfilar un posible proyecto de dictamen y en su momento si hay condiciones para poderlo someter a discusión y votación ya en el Pleno, y si en algún momento se requiriera información adicional, pues estaremos molestándolos también para tener esos acercamientos. Les agradezco muchísimo su intervención. Muchas gracias. Vamos a despedir al diputado Salvador Caro. Me gustaría más robarles 2 minutos de su tiempo. Les vamos a hacer llegar todas las propuestas, decirles que aunque el micrositio se habilitó a partir del mes de febrero, igual que la ley de desapariciones, se volverá a subir para que ustedes puedan revisar las propuestas de otros compañeros de otras instituciones, de otros organismos. Pero sí es muy importante que en estos 10 días que está abierto el micrositio sigan mandando comentarios. En nuestro propio reglamento, el micrositio, estamos obligados a incluir en el dictamen todo lo que nos llegue, siempre y cuando no sean ofensas, que seguramente llegarán muchas, pero y ahí tendrías que, lo que dicen de justificar los votos, decir, bueno, en esta ley, Mariana, nos gustaría que votaras así, o que la comisión tal votara así. Dices, bueno, mi voto lo consideré en contra o a favor por este tema, pero nos llegó todo, porque a veces hacemos foros de muchísimas horas y lo que se dijo en el foro no viene ni así en el dictamen. Lo más importante es el tema de lo que es verdaderamente un parlamento abierto, que es, aunque yo no esté físicamente en el Congreso, lo que yo diga tendrá que venir en los dictámenes de las leyes. Lo que se les ofrezca, podemos capacitar a sus instituciones, a sus organismos, para el entendimiento del micrositio de parlamento abierto. Creo que a lo que podemos llegar en consenso todos es el tema del perfil de los órganos de control. Entendemos lo que quisiéramos y entendemos lo que podemos. El tema de los perfiles lo dejó muy claro Chava, de no es lo mismo lo que pasa en la zona metropolitana que en la zona norte. Creo que podremos resolverlo con el tema de, ojalá hubiera perfiles idóneos, pero tal vez no en todos lados haya, sobre todo en municipios pequeños o municipios a lo mejor con mucha marginación o alta marginación. Entonces yo creo que lo podemos resolver con el tema de la certificación o la capacitación. Está bien, llega un perfil trataremos que los alcaldes pongan perfiles los más aptos y en el camino vámonos capacitándolos con un manual de procesos que sea igual para todo el Estado, lo como tendría que ser el comportamiento o las atribuciones de estos órganos de control para que lo entiendan en todo el Estado los órganos de control. Creo que es claro que la prueba de interés tenemos que ponerlo en la legislación local, que hacía falta, mejorar los trámites de ventanilla, los artículos de forma no le veo ningún problema. Desde que se presentó la gran reforma judicial, nuestro grupo parlamentario siempre estuvo abogando por los exámenes de conocimientos, casos teóricos y casos prácticos. Ojo, ahí también quisimos poner el servicio civil de carrera, pero la Constitución Federal nos decía que era discriminatorio decir que los jueces tenían que, o los magistrados que aspiraban o los jueces que aspiraban a magistrados, el servicio civil de carrera no lo dejaba la Constitución Federal porque decía, bueno, que sepan de derecho, hayan estado en la academia o de litigantes, no nos permitía meterlo en la Constitución local el servicio civil de carrera. Decidimos que los exámenes fueran dentro del Congreso del Estado con testigos sociales, testigos ciudadanos y que fueran por parte, la propuesta del grupo que presido era que fueran con varias universidades públicas y privadas y cámaras empresariales por opción múltiple. Al final en todo el jaloneo quedó que fuera por parte del Ceneval. Pero decía, está bien, el Ceneval tiene mucho prestigio, pero que sea dentro del Congreso, que al momento haya calificaciones, que sea opción múltiple para que sea lo más transparente posible y no haya con que a Chuchita la bolsearon y se robaron un examen en una universidad o otra o alguien del Congreso filtró el examen. Entonces, creo que es importantísimo el tema de coadyuvarnos. Yo le ofrecí mucho a Sandra que en esta nueva convocatoria, que creo que sí la tiene que sacar el Congreso con el Consejo Ciudadano, continuar así. Entiendo lo de que el Congreso no puede perder atribuciones, pero sí las podemos compartir. Creo que ese es un tema importantísimo para que la gente tenga certezas. Y se los voy a decir muy claro, no voy a dar nombres, no quiero contar toda la historia, pero todo el mundo, saquen de los procesos a los diputados, es lo peor que hay, las cotas políticas. Entiendo perfecto la percepción de la sociedad. Pero también muchos consejos, no hablo de este evidentemente, puede haber otro tipo de intereses. Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos. Los que estamos aquí finalmente somos una representación de que si el PRI tiene 3 diputados es porque hay 500,000 votos de un tema representativo democrático. En los consejos ciudadanos, pues a lo mejor es la gente activista que le gustan los temas, que le entienda los temas, que le gustan las causas. Entonces, sí entiendo que las atribuciones que tenemos en el Congreso hay que hacerlas más transparentes, que nos vigilen, pero el otro día en el tema de la Procuraduría Urbana sacamos el proceso para que no tocara el Congreso los exámenes, se hicieron exámenes en el Comité de Participación Social, al final fue de verdad un tema muy desgastante que el Congreso tuvo que asumir, bueno, la mayoría de los diputados de un partido tuvieron que asumir
no sé si el ridículo o el costo político, pero los exámenes les fue muy mal al Comité de Participación Social. Y muy mal me refiero, se apagaban las computadoras, que los que se apagaban las computadoras tenían las mejores calificaciones, que los que más sabían estaban en los últimos lugares. Entonces, al final, nombraron a alguien que a lo mejor no había sido aprobado por el examen que realizó el Comité de Participación Social. Mi grupo parlamentario votó a favor de la mejor calificación de los exámenes de Proc Urbana. Pero al final dices, bueno, hay que cuidarnos todos entre todos, porque si sacas el proceso para que la gente tenga confianza y en otros lugares los procesos también resultan complicados, pues mejor hay que hacerlo en los edificios públicos, que fue lo que yo le ofrecí a Sandra, que las convocatorias salieran de aquí, que aquí le habilitábamos espacios y que aquí se hicieran los exámenes del comisionalite. Y creo que de las grandes prácticas que hicimos, que hicieron ustedes, fue en el nombramiento cuando salió por segunda vez Cintia. Todo el mundo vio las calificaciones de exámenes, fue muy transparente, igual que el Auditor Superior del Estado. A lo mejor fue hasta el segundo intento, pero sí sabías que las personas que llegaban tenían conocimiento, que es lo que creo que anhelamos todos en cualquier espacio representativo de dirigencias o de implementación de justicia. Entonces es importantísimo hacerlo en conjunto, darles a la sociedad, lo que hacen los organismos autónomos, certezas de que no se van a hacer porquerías en el Congreso, siempre con testigos, pero sí es importante que no se le quiten atribuciones ni a las comisiones ni al Congreso de los nombramientos. En el tema del perfil, se los digo claramente, eso también lo evaluamos en la reforma judicial, el perfil de probidad. En primer lugar, no entendíamos qué era la probidad y aquí no nos podremos quedar 10 horas hablando de qué es probidad para cada uno, porque probidad no existe en un tema legal. Todos queremos gente honesta, creo que el 100% de los que estamos en la mesa. Entonces, el tema de la evaluación del perfil creo que es importantísimo, que sí pueden ser de opción los exámenes, que sí hay una partida del ITEI en el próximo año del presupuesto especial para los recursos materiales que necesite el Consejo Ciudadano. Materiales, porque en el momento que sea un recurso físico en efectivo, pues ya son sujetos obligados y imagínense, dejarían de ser consejos ciudadanos, ¿no? Se les quitaría esa autonomía de consejos ciudadanos, ¿no? Entonces es importantísimo esa partida. No importa si son 50,000, 100,000 pesos, yo no conozco, seguramente Miguel sabe cuánto requieren. Entiendo que esa partida tiene que estar etiquetada para que ellos sientan su autonomía, tengan recursos materiales para llevar a cabo la convocatoria, pero sí es muy importante cuidarnos entre todos para cuidar los procesos. Entonces, que sea opción múltiple los exámenes sería muy importante. Se lo comparto a Sandra, que se lo voy a compartir en otras ocasiones, que se haga el edificio del Congreso y que haya testigos sociales, que puedan entrar los medios de comunicación, que puedan entrar visores ciudadanos de organismos autónomos, para que la gente tenga certeza de lo que se está aplicando, porque lo primero que queremos es que llegue gente capacitada. Estoy de acuerdo que en el examen le agreguen lo de datos personales, ley de archivos, todo lo que hace falta que no se le ponían los exámenes de conocimiento, pero sí es muy importante la transparencia y que se dé dentro de los edificios públicos, porque si lo sacamos a una universidad, a otra, y lo cambiamos las cosas de edificio, estamos perdiendo certezas. Entonces, mejor que todo se haga donde la gente pueda venir a ver cómo se están llevando a cabo los procesos. No sé qué más me haga falta por decir. El tema del perfil de la evaluación de perfil, eso también se me hace muy libre albedrío porque lo discutimos en la reforma judicial. Lo que para mí puede ser grandes atributos de una persona, para Vicente puede ser otras cosas grandes atributos. Por ejemplo, alguien puede decir, el mejor perfil para ser comisionado del ITEI de Alberto porque lleva 20 años dando clases en el ITESO. Ah, pero ¿qué tal si Pedro lleva 20 años dando conferencias internacionales? Ese es el libre albedrío que a mí se me complica, de que ustedes puedan emitir una opinión de me gusta más Alberto que Pedro para comisionado, porque te gusta más. Yo creo que lo que tenemos que revisar es que no tengan sentencias por algún delito, que no haya un tema de corrupción visible en algún tema o escándalos en un tema de su vida pública, su historia de vida, pero sí se me hace un poco cargado que alguien pueda decir está mejor el perfil de esta persona que de este si no tenemos lineamientos claros de que es un mejor perfil que el otro, porque uno puede tener experiencia en transparencia, otro en lo académico, otro como financiero. Entonces, si al final muchos son exitosos en cosas que han hecho, pues mejor que sea por el examen de conocimientos, que se puede elegir con el mínimo de calificación, que creo que el ITEI es lo único que tiene, que somos de arriba de 80, que eso es lo que yo quería también para el Poder Judicial, pero bueno, esperemos que también se logre en el Poder Judicial. Y me queda claro, Alberto, que nos hace falta la ley de designaciones para que independientemente no se quede a voluntad de ninguna legislatura, ni quien gobierne los congresos, sino que siempre se elijan de la misma manera todos los nombramientos que se hacen a partir de aquí, que son como 30 nombramientos por cada legislatura. No es un tema menor, entre comisionados, magistrados. Igual el tema del contralor del sistema de la Fiscalía Anticorrupción, yo no quiero decir que es un fracaso, porque nos ha costado mucho que existan, son contrapesos que necesitamos en el país, en el Estado. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos que funcionen, no queremos que no funcionen. Entonces, el Contralor Interno me parece bien que pueda hacer una propuesta el Comité de Participación Social, pero ojo, 2 o 3 propuestas y que elija el Congreso también, porque es lo mismo, pueden hacer una propuesta que sea de otro grupo y hay que decirlo claramente.
y ahí otra vez se pierden los equilibrios. Entonces, igual que lo que pasó con el director de control de confianza del Poder Judicial, querían que lo eligiera el Congreso solamente, y yo, no, están locos, imagínense, todos solo ven lo que pasa en el Congreso, imagínense, no, pues te toca a ti, no, pues te toca. Es que dijimos que ponga 3 personas, el Poder Judicial, las presente, bueno, el presidente, y aquí el Congreso elige a una de esas 3 personas. Podría ser lo mismo con el Contralor de la Fiscalía Anticorrupción, que le haga la propuesta de 2 o 3 nombres de prestigio o de gente que pueda llenar esa figura y que el Congreso avale al que creamos nosotros que tiene el mejor perfil. Eso es lo que yo creo que podemos concluir y seguiremos avanzando, Hernán, para la dictaminación. Y antes de cerrar esta mesa me gustaría muchísimo que pudiéramos estar en comunicación. La próxima semana se va a votar reformas a la ley de participación ciudadana de los 16 mecanismos que tenemos atorados desde hace un año. No es un tema menor. Hay mucho pleito, por ejemplo, ahorita con Tlaquepaque, si lo hace el IEPC, si se lo manda al Tribunal Electoral. Al final se hicieron grandes esfuerzos, fue la única ley preferente que ha presentado el gobernador, que era que los 16 mecanismos bajaran sus porcentajes, se hicieran mucho más accesibles, se crecieran a 2 mecanismos más, y al final ha pasado un año y no ha sucedido ninguno. Nadie se quiere echar la bolita porque no tenemos un Consejo Ciudadano estatal. También ya le quitaron, o se le va a quitar en la próxima sesión, la convocatoria a la Comisión de Participación Ciudadana, y seguramente en el Pleno esa convocatoria estará a cargo del Ejecutivo. Por eso hay que cuidar mucho el tema de los equilibrios, pues tú vas a ser el que convoque, tú me vas a decir qué perfiles elegir. O sea, al final ni siquiera la comisión va a poder participar ni de testigos, tampoco el Comité de Participación Social. Dijimos, bueno, si no quieres que Participación Ciudadana vaya y vigile a la Secretaría de Planeación, deja que el Comité de Participación Social revise los expedientes que todos cumplan. No, tampoco. Entonces creo que además de todas las reformas que vienen, también tenemos que estar muy pendientes de los retrocesos que tal vez vayan a suceder en menos de una semana. Y ustedes como organismos autónomos, se los he pedido muchas veces, no se trata que ustedes sean la oposición del Estado, pero en el tema de la participación ciudadana no podemos dar ni un paso atrás de todos los logros que tenemos. Desde Emilio González Márquez habían salido mecanismos de participación ciudadana, el IEPC no los escogía políticamente, decía, bueno, este es procedente, este no, este sí, y ahorita es cuando más tenemos y más fáciles son de llevar a cabo los mecanismos por el tema de las firmas, y pareciera que nunca va a salir ninguno. Entonces es muy importante que ustedes como instituciones, como organismos, estén enterados de estas reformas que se van a aprobar la próxima semana o que no se van a aprobar la próxima semana, porque creo que tenemos que cuidar todos, sin ningún tema de partidos políticos, que Jalisco siga siendo vanguardista y progresista en los mecanismos de participación y que la gente tenga acceso a ellos. ¿Para qué los hicimos tan vanguardistas, tan de libre acceso, si nunca iban a poder aplicarse ninguna? Muchísimas gracias y que tengan un hermoso día.